Les bendiga aquí el pastor Héctor Quiñones en Conexión Espiritual. Estamos mirando en el día de hoy la lectura titulada Corrupción y Calamidad en Jeremías capítulo 5 y capítulo 6. Señor, eres maravilloso y no hay otro como tú. Sabemos, Padre, que nos amas. Sabemos, Señor, que estás presente. Te pedimos perdón en este día, Padre, aunque sabemos estas cosas, a veces, humanamente hablando, Señor, tomamos decisiones en las cuales actuamos como si no estuvieras presente, como si no te preocuparas por nosotros. Y por eso te pedimos perdón. Y te pedimos, Padre, que nos ayudes y que nos guíes, Espíritu Santo, de igual manera, asimismo en tu camino, que podamos vivir vidas que busquen agradarte, que busquen exaltar tu nombre y glorificarte como lo mereces. En el nombre de Jesús, nuestras vidas están en tus manos. Háblanos, mi Cristo. Amén y amén. Así que, hermanos, vemos acá que el capítulo 5, ¿verdad? Nos habla de contaminación desde adentro, que es la corrupción, y el capítulo 6, que es el castigo de afuera, que es la calamidad. Imagínense, hermanos, este ejemplo, ¿verdad? Para que podamos hacer una comparación con la lectura. ¿Qué pensaría de un médico que al descubrir un tumor profundo en su cuerpo le dijera, tome 2 aspirinas y estará bien? Encontrarle, hermanos, 2 tumores y diga, tome 2 aspirinas. Imagínense que un bombero respondiera a un fuego de 3 alarmas diciendo, probablemente el fuego lo consumirá todo muy pronto. O un policía que al llegar a la escena del crimen sencillamente sacuda la cabeza y diga, ay, 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 los niños siempre serán niños. Imagínense, hermano, y que no respondan, que no hagan nada. En cada caso, la respuesta es inapropiada a la situación. Los tumores requieren cirugía, los fuegos han de ser extinguidos y los criminales deben de ser castigados por sus fechorías. Y en ello hay una parábola. En nuestros días se ha perdido el concepto de la seriedad del pecado, los defectos tristemente manos del carácter, error de juicio, desliz de la lengua, momentos de debilidad. Como quiera que le llamemos, hermanos, no cae en tales juegos de semántica con la palabra de Dios. Toda transgresión de la ley de Dios se llama pecado, como dice Primera de Juan 3:4, y el pago de no alcanzar la gloria de Dios es la muerte, como lo dice Romanos 3:23 y el 6:23. Dios buscó en vano una persona en la ciudad de Jerusalén que estuviera a favor de la justicia y la piedad en días de Jeremías capítulo 5:1. ¿Hallará él la diferencia en la ciudad de nosotros? Si buscara donde vivimos. Estamos haciendo esto, hermanos, viviendo vidas, ¿verdad? Que podría decir Dios que nosotros en realidad somos personas que buscamos la justicia y la piedad. La confesión y entrega, no hay mejor manera, hermanos, que arreglar nuestras vidas que haciendo eso, que entregándonos verdaderamente totalmente a Él. No se requiere que un hombre sea importante para que sea cristiano, solo se requiere todo lo que hay en él, ¿verdad? Entender que es un proceso de entrega completa. Capítulo 5 podemos ver que Jerusalén era la ciudad capital y que en el centro de Jerusalén, el centro de adoración de Judá. Sin embargo, Dios desafió a cualquiera al encontrar al menos una persona justa y verás en toda la ciudad. Hermano, imagínense, no encontrar uno en una ciudad. Y lo curioso es, no sé, que si yo estoy buscando y no hay uno, pues ni yo mismo soy justo. Entonces, ¿qué problemita tenemos? Em, Dios estaba dispuesto a salvar la ciudad si se encontraba una persona. Y así hizo esa declaración similar en Sodoma y Gomorra, ¿verdad? En Génesis 18:32. Dios solo acepta la verdad cuando oramos, cantamos, hablamos o servimos. Nada cierra la puerta a la aceptación de Dios, más que la hipocresía, mentiras o jactancias. Dios ve a través a través nuestro y se niega a escuchar. Para estar cerca de Dios, hermanos, tenemos que ser sinceros. Aún los líderes, ¿verdad? Que conocían las leyes de Dios y entendían sus palabras de juicio. Escucha esto, hermano. Ellos aún mismos lo rechazaron. Para estar cerca de Dios, ¿verdad? Como dijimos, tenemos que serle sinceros, no podemos tener esa vida de hipocresía. Se supone que ellos estuvieran enseñando y guiando al pueblo, pero en lugar lo guiaban, pero al lugar incorrecto, al pecado. Nosotros, si no sabemos y no conocemos la palabra de Dios, podemos hacer exactamente lo mismo. Tenemos que tener cuidado. Jeremías observó a los pobres y enloquecidos e ignorantes, esos que desconocían los caminos de Dios y se dio cuenta que no aprendían las leyes de Dios, de sus líderes. Por tanto, la búsqueda de Dios en Jerusalén fue total, no había seguidores verdaderos en ningún nivel de la sociedad. ¿Y qué hizo Dios? Dios entonces responsabilizó a estas personas de los pecados de sus hijos,
ya que siguieron el ejemplo de sus padres. El pecado de desviar a otros de nuestro ejemplo, sobre todo a los hijos, es un pecado, hermanos, por el cual Dios nos va a ser responsable. Nosotros como padres, madres, le urjo, no yo, la palabra de Dios, ¿verdad? Nos alienta a que tenemos que guiar a nuestros niños, encaminarle en el camino correcto y aun cuando fueren viejos no se apartarán de ellos. Pero no es encaminarlo de boca y de palabras, hermanos, es encaminarlo de todo modo, de boca, de nuestra manera de vivir, ¿verdad? De lo que estamos escuchando, de lo que estamos mirando y dar un ejemplo total. Babilonia era un efecto, en efecto era una ciudad, una nación antigua. El antiguo imperio babilónico duró aproximadamente desde 1900 antes de Cristo hasta el 1500 antes de Cristo y los reinos anteriores habitaron su suelo desde el 3000 antes de Cristo, Babilonia en los días de Jeremías. Pero pronto se rebelaría en contra del dominio asirio y formaría su propio ejército. Conquistaría Siria y llegaría a ser la siguiente potencia mundial dominante de ese momento. Jeremías dijo al pueblo que ni sus ojos ni sus oídos le servían de algo debido a que se negaban a ver y escuchar el mensaje de Dios. Los pueblos de Judá e Israel fueron neciamente sordos cuando Dios le prometió bendiciones por su obediencia y destrucción por su desobediencia. Debemos de ir con temor y temblor, ¿verdad? Que esto significa como con asombro y respeto hacia Dios, porque Dios pone límites a los inmensos mares y establece las lluvias y cosechas. Y Dios tuvo que quitarles, hermano, todos los beneficios que Judá e Israel llegaron a respetar más que a él mismo, ¿verdad? Pusieron su visión, su vista en las cosas que estaban alrededor, lo que tenían, cómo podían subsistir y no en Dios. Entonces, pueblos y naciones que agradan a Dios, tratan a los huérfanos con justicia y se preocupan de los pobres. Los malvados, ¿verdad? En Israel trataban injustamente a los indefensos, lo que disgustaba a Dios en gran manera. El Señor advirtió, capítulo 6, el Señor advirtió a la tribu de Benjamín, que es la tribu de Jeremías, que escapara y no hacia la seguridad de la gran ciudad amurallada de Jerusalén porque estaría bajo sitio, sino hacia Tecoa, un pueblo localizado más o menos 19 kilómetros al sur de Jerusalén. Y la señal de humo como advertencia se encendió en Bet Akerem, a la mitad del camino de Jerusalén y Belén. Los pastores eran líderes de los ejércitos babilónicos y los rebaños también con sus tropas. El remanente mencionado en el capítulo 6 versículo 9 no debe de confundirse con el remanente santo. Este último son los que quedaron después de la primera ola de destrucción. Así que hubo la primera ola, pasó el primer momento de destrucción y quedaron entonces un remanente. Como un vendimiador, Babilonia no se satisfaría con hasta que cada persona fuera llevada al cautiverio. Entonces invadió a Judá, hermanos, 3 veces hasta que logró destruir la nación y su templo por completo, como lo dice Segunda de Reyes, capítulo 24-25. Y el pueblo se enojó y cerró sus oídos. No quiso ningún mandamiento a sí mismo de Dios, porque porque vivir para él no les pareció emocionante. Y como en los días de Jeremías, a la gente de hoy no le agrada a veces la demanda de Dios de una vida disciplinada, una vida donde se espere, ¿verdad?, que uno demuestre responsabilidad y que se le pueda llamar a cuentas. El capítulo 6:14, cuando dice la frase, olvídate de eso y quizás desaparezca. ¿Suena eso familiar? Esta fue la respuesta, ¿verdad?, que le da Jerusalén a las advertencias de Jeremías. Siguieron escuchando las predicciones de paz porque no les gustaba cómo Jeremías condenaba su pecado. Pero hermanos, negar la verdad nunca la cambia. Lo que Dios dice siempre sucede. Dios no se equivoca y lo que Dios espera es lo que Dios espera, hermano. Eso no lo va a cambiar usted, no lo va a cambiar nadie. Ya que Él es un Dios perfecto y soberano que lo sabe todo. Y el buen camino para vivir, hermanos, es el camino antiguo, ¿verdad? La seña antigua y Dios lo ha señalado. Pero el pueblo rehusó a tomar el sendero de Dios, yendo por su propio camino, y nosotros enfrentamos la misma decisión, andar por el camino de Dios antiguo, pero el camino verdadero. O de igual manera seguir un nuevo camino que es nuestra elección. No nos dejemos engañar y vayamos a tomar un camino que nos lleve a la perdición. Capítulo 6 versículo 20 se habla de Sabá, que está localizada al sudoeste de Arabia y era un centro de intercambio comercial en inciensos y especias usado en rituales religiosos paganos. Así que ahí está
lo negativo de ese versículo, en lo que era este lugar Sabá. Y el capítulo 6 29 y 30 donde se habla que el metal se purificaba mediante el fuego. Hemos hablado de esto anteriormente, ¿verdad? Que el metal, cuando se mete dentro del fuego, el fuego lo que hace es que le purifica. ¿Qué significa eso? Que el fuego saca las imperfecciones del metal y queda una cosa maravillosa, como podemos ver una espada, ¿verdad? Por ejemplo, conforme se calienta, se queman las impurezas y solo permanece el metal puro. Cuando Dios probó al pueblo de Judá, sin embargo, encontró pureza en sus vidas. No, perdón, no encontró pureza en sus vidas. Siguieron en sus caminos de maldad. Y la pregunta entonces para terminar en el día de hermanos, si pusiéramos nuestras vidas a través del fuego, ¿qué impurezas saldrían? ¿Qué hay en su vida? ¿Qué hay en mi vida? Vamos a meditar en esto y a pedirle a Dios que nos ayude a así poder identificar para echarlas a un lado, esas impurezas, y que nos enfoquemos en honrarle a Él como lo merece. Amado Dios, te adoramos y agradecemos, Padre, por esta palabra. Gracias, Señor, por hablarnos a través de ella. Y de igual manera, Señor, por estar dispuesto diariamente a nunca darnos la espalda, sino a darnos una oportunidad, Señor, de que tomemos las decisiones correctas, de que te amemos en espíritu y en verdad, de que reconozcamos nuestros errores, de que confesemos nuestros pecados. Y asimismo, Padre, que podamos aún hasta pedir perdón a quien tengamos que pedir perdón, incluyéndote a ti. Padre, por favor, te pedimos en este momento que tu Espíritu Santo nos redarguya, nos restaure y nos ayude a poder entender nuestras propias vidas y lo que debemos de hacer o no hacer o evitar, para que así podamos darte la gloria como la mereces. En el nombre de Jesús, mi Cristo. Amén y amén. Dios les bendiga grandemente, hermanos. Bendiciones a todos y no se olviden, busquemos la presencia del Señor. Dios les bendiga.